Bien, el título de este mensaje hoy se llama El hombre que Dios busca. ¿Cómo se llama el mensaje? El hombre que Dios busca. Antes de empezar, quiero explicarle algo que es importante. Nosotros tenemos la palabra de Dios como base para poder explicar, para poder hacer el llamado, para poder mandar el mensaje. En Romanos capítulo 15, verso 4, si quiere ver ese pasaje, es bien claro. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, y está hablando de las cosas que se escribieron en el pasado, pudiéramos decir en el Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, hay un propósito a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se escribió en el Antiguo Testamento como una historia real del pueblo de Dios, todas las vivencias, todos los profetas, todo lo que sucedió en la historia, tiene una razón espiritual. Que cuando usted lee el Antiguo Testamento le está hablando aquí, ahora, en el presente. Le está hablando de cosas que usted tiene que analizar porque son cosas aplicables en el día de hoy. Aunque en el Antiguo Testamento aparecen como historias, detrás de cada historia hay una enseñanza. Así que las enseñanzas del Antiguo Testamento son relevantes y son útiles para los creyentes hoy en día. El Antiguo Testamento, como parte de las escrituras inspiradas por Dios, ofrecen obviamente lecciones, ejemplos y promesas que pueden guiar, que pueden instruir, que pueden fortalecer la fe cristiana. Los autores del Nuevo Testamento frecuentemente se refirieron a las escrituras del Antiguo Testamento y explican cómo sus enseñanzas se cumplen en Cristo y son aplicables a la vida de los creyentes el día de hoy. Entonces, cuando leemos la Escritura y nos vamos al Antiguo Testamento para dar un mensaje, aunque estamos leyendo algo histórico, lo que Dios está queriendo es que de eso histórico saquemos principios de vida que son útiles para el día de hoy. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ir al capítulo 22 del libro de Ezequiel y vamos a leer solamente un verso sobre el cual vamos a girar la enseñanza de hoy. Y es el verso 30. Ezequiel 22, 30 dice, está hablando Dios y dice, y busqué entre ellos, está hablando de la humanidad, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de los israelitas, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bien, es un pasaje fuerte porque está explicando que Dios estaba buscando quién lo podía detener. Dios ya había tomado la consideración de voy a acabar con estos. Ya me tienen hasta aquí. Y estoy viendo a ver si hay algún valiente por ahí que me diga, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué los vas a lastimar? Sin embargo, dice, busqué a ver si había algún atrevido, había alguien que me quisiera parar, pero no hubo. Bien, vamos a tratar primero de entender el contexto. Vamos a ver de dónde sale este verso. ¿Por qué razón dice Dios que los quería destruir? En Ezequiel capítulo 22, en el verso 1, encontramos que dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y les mostrarás todas sus abominaciones. ¿Sí? Con un doble llamado, Dios le dijo a Ezequiel que pronunciara un juicio contra Jerusalén, la ciudad derramadora de sangre. La Jerusalén era culpable de muchos pecados y uno de los más importantes era la injusticia que estaba conduciendo a la muerte y a la violencia. Quizás Jerusalén no era tan derramadora de sangre como las poblaciones o las ciudades paganas de alrededor, pero Jerusalén tenía algo en su contra y era que ellos tenían la palabra, ellos tenían los profetas, ellos tenían los sacerdotes de Dios. Y así que con justa razón
estaban sujetos a un estándar mucho más alto. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, verso 48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El pueblo de Jerusalén, la nación Israel, tenía el privilegio de tener al Dios verdadero, tenía el privilegio de tener sus sacerdotes, tenía el privilegio de tener su palabra. Así que ellos tenían la obligación, en cierta manera, de no salirse del camino, de entender lo que Dios esperaba de ellos y no hacer las locuras que estaban haciendo. ¿Cuál era el problema de raíz de Jerusalén? Bueno, que Jerusalén se había contaminado fuertemente. Vuelvo a repetir, le estoy hablando historia del Antiguo Testamento para que usted piense en usted. ¿Me estará pasando a mí lo mismo que a Jerusalén? ¿Estará pasando en mi casa lo mismo que en Jerusalén? ¿Estará pasando en mi ministerio lo mismo que en Jerusalén? ¿Estará pasando en mi familia lo mismo que en Jerusalén? ¿Estará pasando en mi ciudad o en mi nación lo mismo que en Jerusalén? Haga sus comparaciones. Entonces, Jerusalén era una ciudad que, dice la Escritura, derramaba sangre. ¿Por qué? Porque tenía muchos crímenes que mostraban simplemente que despreciaban la humanidad. Muchos siglos después, Esteban habló de la culpa de sangre de Jerusalén y les dijo: ¿a cuál de los profetas no persiguieron ustedes vuestros padres? Y ese día, y por esos comentarios que hizo Esteban, lo apedrearon y murió. Porque él le dijo: ya se les olvidó cómo trataron sus padres a los profetas, ya se les olvidó que eran una ciudad de sangre. Así que Jerusalén, llamada la derramadora de sangre, es así llamada por los actos de violencia y opresión cometidos en ella. Ezequiel parece haber tomado prestada esta frase de Nahum, quien en el siglo anterior había acusado a Nínive como la ciudad derramadora de sangre por excelencia. Obviamente sabemos que Nínive era una ciudad pagana y que de Nínive nacieron las peores torturas que hasta el día de hoy se puedan usar. Todo lo que se dice que pasó en la Santa Inquisición fue ideas originales de Nínive. Entonces, bueno, parece ser que de ahí sacaron esta frase como diciendo: Jerusalén tenía tan mala fama a esa altura como la misma Nínive. Uno de los grandes pecados de Nínive, de Jerusalén, era la idolatría. Ezequiel señaló que ella se ha contaminado por los ídolos que hizo. Hablaba de una contaminación. La ciudad de Dios se había contaminado por la idolatría. Estaban contaminados por su infidelidad a Dios y por las prácticas inmorales, reales, relacionadas con la adoración a estos ídolos paganos. Así que el juicio venidero sobre Jerusalén fue por su propia necedad, por su propia desviación, por su propia culpa. Dios había sido misericordioso y paciente con ellos. Durante muchas generaciones Dios los estuvo aguantando y los reconvenía y les mandaba un profeta y les mandaba otro profeta y les decía que tenían que volverse, pero finalmente llegaron al término de sus años, es decir, la gota que derramó el vaso. Jerusalén no podía esperar empatía de las naciones vecinas, tanto cercanas como lejanas. En los primeros 5 versículos del libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en los primeros 5 versículos, Dios reprendió a la ciudad pecadora. Luego enfocó su reprensión en los verdaderos pecadores de la ciudad, comenzando de arriba para abajo. Empezó hablándole a sus líderes. Si algo podemos decir es que si una nación está mal, tendremos que ir de arriba para abajo, desde su liderazgo. Entonces, aunque las 12 tribus de Israel no existían como su propia nación o naciones durante más de 100 años después de la caída del reino de Israel, Dios todavía se refería a los líderes de su pueblo como los príncipes de Israel. Cada uno, según su poder, al parecer se esforzaron en hacer lo malo, en derramar sangre. Y en lugar de usar su poder de una manera adecuada para honrar a Dios y servir a su pueblo, los príncipes de Israel usaron su poder de manera violenta
y egoísta. Por lo tanto, la desintegración social, la desintegración moral dentro de Jerusalén se reflejó ante todo en la forma como ellos, el liderazgo, ejercía su poder. Dice la palabra de Dios que uno de los pecados que ellos tuvieron fue que al huérfano y a la viuda despojaron. Estos eran aquellos a quienes los príncipes de Israel debían de haber cuidado. En lugar de cuidar de las familias del padre y de la madre y de los vulnerables de la sociedad, como eran las viudas y los huérfanos, los usaron y los despreciaron. Recordemos que a los judíos se les ordenó, desde Éxodo capítulo 20, donde vienen los 10 mandamientos, que honraran a su padre y a su madre. Y eso se nos sigue exigiendo el día de hoy. Cuando usted revisa el libro de Efesios en el capítulo 3, en el capítulo 6, en el verso 1 al 3, usted se da cuenta de que la ordenanza sigue de pie. Incluso no solamente se nos ordena honrar a nuestros padres, sino que se les adosó una bendición única, una bendición especial. Se les adjuntó una promesa en donde dice, para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Y qué estaba pasando? Que ellos habían violentado a sus padres, que ellos habían violentado a los huérfanos y a las viudas, y que ahora en lugar de alargar los días, Dios les estaba amenazando de que iban a ser exiliados de su propia tierra. Ya no iban a tener largos días en Jerusalén, los iba a sacar de ahí. Les iba a traer como enemigo a los babilonios, y los babilonios los iban a capturar y llevar cautivos lejos. Los pecados de liderazgo, los pecados de los príncipes de Israel no solo estaban contra su comunidad, también estaban contra su mismo Dios. Pecaban contra la gloria de Dios cuando sacrificaban y festejaban a los ídolos en los montes. Y decía Dios, ¿es que no se dan cuenta? Mis días de reposo han profanado. Y ahora llegamos a un mal aún más grave y generalizado. ¿Qué fue eso? La profanación del día de reposo se había convertido en cualquier día más. Cuando para los judíos el Sabbat era algo intocable, a esa altura se había rebajado tanto que ya no les importaba tanto. El Sabbat, señal de la devoción exclusiva del pueblo de Dios, se perdió. Y el enemigo del día de reposo hasta el día de hoy ha sido el materialismo. La búsqueda de lo terrenal entonces sobrepasa fácilmente los límites que Dios ha establecido, y el resultado es que no solo estamos mal preparados para venir a la presencia de Dios, sino además, habiendo dedicado 6 días a la vida del mundo, las cosas de esta vida del mundo han entrado en el día del reposo y se ha contaminado el día. Y ahora mucha gente no se congrega porque tiene que trabajar también los domingos, porque es cuando más vende, es cuando más mueve, es cuando más hace. Y entonces el día del Señor era profanado y sigue siendo profanado aún en el día actual. No solamente habían profanado el día de reposo, habían llegado a un grado de inmoralidad tremendo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, decía. Otra área de pecado entre los príncipes de Israel era su inmoralidad sexual y su perversión. No solo cometían adulterio con la mujer de su prójimo, sino también cometían incesto con una nuera o con una hermana. Y en sus excesos actuaban más como bestias que como criaturas con razón. Dios había puesto restricciones muy claras en cuanto a las relaciones interpersonales en todos los ámbitos de la vida con infinita sabiduría. Y amados, es peor que una locura ignorar las advertencias que Dios nos da sobre el respeto interpersonal y el no caer en la inmoralidad y en la perversión sexual. Decía el Señor que los acusaba de interés y usura. Decía, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste. La última área de pecado expuesta entre los príncipes de Israel era precisamente eso, era la explotación financiera en contra de su propia comunidad.
Así que esta terrible lista describe los pecados de los líderes de Jerusalén y de Judá, y si esta era la conducta de los líderes, es de esperar que la conducta del pueblo fuera tan mala o peor. Ellos eran los encargados de poner el ejemplo, y miren qué ejemplo estaban poniendo. Además, el costo social de estos pecados era mucho peor entre los del pueblo, quienes tenían obviamente menos recursos para ayudar a disminuir los efectos de sus pecados. En resumen, después de exhibir Dios todos los pecados que estaba haciendo el pueblo de Israel, los lleva al punto central y le dice: te olvidaste de mí. Ahí concentra todo. Te olvidaste de Jehová el Señor. En el corazón de todas estas demostraciones externas de maldad estaba la raíz de todo, estaba la causa principal. Me habéis olvidado, declara el Señor soberano. Ahora déjeme decirle algo. Cuando alguien se olvida de Dios y deja sus caminos, el camino hacia todo tipo de abominación se abre de pronto. Todo tipo de perversión y abominación se va a abrir cuando usted deja de ver a Dios. El diablo le está esperando con múltiples caminos de abominación. El costo de olvidarse de Dios puede ser muy alto, llevando a la pérdida de propósito, a la pérdida de dirección y a la pérdida de paz interior. En un sentido espiritual, puede resultar en una desconexión con lo divino, una falta de sentido en la vida y la incapacidad de experimentar plenamente el amor y la gracia de Dios. Además, en términos prácticos, puede llevar a tomar malas decisiones, a una vida vacía y a la pérdida de oportunidades valiosas. Y yo podría decir, y ahí estamos delante de un posible suicidio. Dice el Señor: y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste. Dios estaba hablándole al pueblo. He aquí que batí mis manos a causa de la avaricia que cometiste. Y le dice: ¿estará firme tu corazón? ¿Estás listo para enfrentarme? ¿Estás listo para detenerme? Porque voy a arrasar con ustedes. ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ustedes? Dios odiaba su avaricia y el derramamiento de sangre que provenía de sus liderazgos. Después de impactarlos con el batir de sus manos, Dios les habló a los príncipes de Israel con una lógica clara. Debían considerar sobriamente si están listos, me van a resistir. Van a resistir el juicio que yo voy a hacer, que yo les he prometido, porque yo Jehová he hablado y lo haré. Y lo hizo. Te dispersaré por las naciones. Dios prometió no solo conquistar a Judá y Jerusalén por medio de los babilonios, sino también dispersarlos en el exilio. Y les dije: y sabrá que soy yo Jehová. Por mis castigos me conoceréis, pues no me quisiste conocer por mis beneficios. Cuando se sentaran contaminados a la vista de las naciones, entonces entenderían a Jehová y cómo se reveló a sí mismo en el momento del juicio. ¿Cuál era el dolor de Dios? Decía: la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Alguna vez Israel fue considerada como la posesión preciosa de Dios, la niña de sus ojos. Y a través de su pecado y rebelión, Dios ahora los consideraba una escoria. El punto del profeta es que, lejos de ser considerado Israel como un tesoro especial de Jehová, la casa de Israel no era más que escoria, el desecho producido en la extracción del mineral de la plata. Así que Dios prometió hacer de Jerusalén como un gran horno. Los ejércitos babilonios no solo quemarían la ciudad, sino que fundirían al mismo Israel. La corrupción de Israel estaba tan extendida y profunda que era como si toda la tierra estuviera sucia y profanada. Uno de los grandes propósitos de Dios en el juicio venidero y el exilio era limpiar espiritual y moralmente la tierra. Y decía: sus sacerdotes, su liderazgo, violaron mi ley y contaminaron mi santuario.
Los sacerdotes de Israel no tomaron su papel asignado de servir y enseñar al pueblo. Sus propias vidas no eran ejemplares, eran corruptas. Habían perdido la vista clara. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Este era uno de los trabajos más importantes de los sacerdotes de Israel. Debían ayudar a la gente a comprender cómo se aplicaba la ley de Dios a su vida diaria al declarar cosas y conductas como santas o impías, impuras o limpias. Pero ellos mismos se habían perdido, ellos mismos no conocían la diferencia y por lo tanto no podían instruir a las personas a las que debían servir con pasión. Los sacerdotes fallaron en su responsabilidad básica de honrar la ley de Dios. Ellos mismos. Y no solamente eso, de enseñar al pueblo a honrar a Dios. Por tanto, dice Dios que fue profanado. Fui profanado en medio de ellos cuando debería haber sido glorificado entre sus propios sacerdotes. Sus príncipes, sus líderes, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, decía. Cuando los líderes deberían haber sido como fieles pastores, en cambio eran como lobos feroces. Su interés ya no estaba en la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo no les importaba. Estaba en derramar sangre, en destruir las almas, en obtener ganancias injustas. Los profetas habían blanqueado sus propios motivos impuros y desviaban a la gente al afirmar falsamente que ellos tenían autoridad de Dios para hacer lo que estaban haciendo. Por eso dice Dios, y busqué entre ellos hombre que me hiciese vallado, hombre que me hiciera frente, hombre que me detuviera de lo que yo iba a hacer con ellos. En la Biblia, la palabra vallado se refiere a un cerco, se refiere a un muro que se construye para proteger, delimitar o asegurar un espacio. En un sentido espiritual, hacer vallado implica interceder y proteger a otros o a uno mismo de influencias negativas o peligros. Si hay algún problema es porque Dios los busca y no los halla. Dios estaba buscando a sus intercesores y no los halló. Busqué quien me hiciera alto, busqué quien intercediera por los pecadores y no, tampoco los hallé. Así que no encontró a nadie con el carácter, con la sabiduría, con el valor, con la verdadera relación con Dios para edificar tal fortaleza, estabilidad y seguridad en medio del pueblo. No sé si me van captando hasta aquí lo que estoy tratando de enseñar, pero lo que pasó sigue pasando hasta el día de hoy. El liderazgo de una nación, tanto político como espiritual, se contamina. Y a través de esa contaminación, la contaminación es para toda la nación. Dios estaba buscando quién se parara en la brecha. Dios estaba buscando quién intercediera por lo que venía, por el juicio de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 12, hay un pasaje interesante. Lamentaciones capítulo 4, verso 12 dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca, es como decir, nunca me imaginé lo que nos iba a venir. Nunca me imaginé la destrucción que íbamos a vivir. Nunca imaginé la desgracia que íbamos a sufrir. Ellos estaban muy seguros de Jerusalén. Escuche bien esto. Satanás, nuestro enemigo, está buscando por dónde entrar a nuestro Jerusalén. La semana pasada, si usted vino, recordará que hablé de la viña. Y hablé del cuida tu viña, cuida tu viña, cuida tu viña, cuida tu viña. Hablé de varios tipos de viña, desde lo personal hasta lo eclesiástico, hasta la iglesia. Y dije, podríamos ir más lejos. Cuida tu ciudad, cuida tu nación. ¿Bien? Satanás, como nuestro enemigo, está buscando por dónde entrar en nuestra viña. Por dónde atacar nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia. Siempre está buscando un vallado aportillado para entrar. La Biblia dice en este libro de Lamentaciones que ni los reyes de la tierra ni los habitantes de ella creían que algún día
el enemigo pudiera entrar por las puertas de Jerusalén, y esto era porque justamente Jerusalén era realmente una ciudad bien blindada por sus 12 puertas. Eran una muralla infranqueable. Por eso el rey David decía: a las 6 de la tarde se cierran las puertas. Nadie entra, nadie sale. Hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que empiece el día judío, abriremos las puertas. Los de afuera entran, los de adentro salen. Pero él, cuando cerraba la puerta, estaba tranquilo de que nadie podía entrar. Así que ellos mismos decían en Lamentaciones: ¿cómo? ¿Que entre por las puertas de Jerusalén nuestro enemigo? ¿Cómo? Pero, amados, recordemos que el apóstol Pedro nos dejó una advertencia. En primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sean sobrios, velen, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, y aquí viene la aplicación, un creyente sin vallado es fácil presa para ser devorado. La Biblia dice que cuando el Señor maldijo a la serpiente, le dijo: te arrastrarás sobre tu pecho y el polvo de la tierra comerás. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3. Yo sé que usted no estuvo ahí, pero lo ha leído. ¿Y quién es el polvo de la tierra? Nosotros. Del polvo de la tierra venimos y al polvo de la tierra vamos. Por lo tanto, usted y yo somos el platillo favorito de la serpiente. Somos el platillo favorito. Un creyente entonces sin vallado es presa fácil para ser devorado. Pero en este pasaje de Ezequiel 22, por causa de tanta opresión, por causa de robo, de violencia, de injusticias que su pueblo cometía, Dios les estaba anunciando que inevitablemente iba a hacer caer su ira sobre el mismo pueblo. Dentro de esta situación, Dios les hace conocer a través de Ezequiel que estaba buscando un hombre que hiciese vallado, que se pusiera a la brecha en favor de su vida, de su familia, de su nación, y que intercediera delante del mismo Dios para que Dios no los destruyese. Pero dice: pero no les interesó. Busqué a ver quién me hacía frente, a quién me decía: oye, ¿qué vas a hacer? Pero a nadie le importó. No encontré uno que se me parara enfrente. Así es que voy a hacer lo que dije que voy a hacer. Dios siempre está buscando gente que interceda. Y espero que entiendas tu papel como esposo, como esposa, de levantar ese vallado alrededor de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia y de tu iglesia. Espero que entiendas lo que te estoy gritando. Es importante que defiendas tu viña. Es importante que levantes un muro. Aquí Dios buscó quien lo parara y nadie lo paró, pero lo quiero llevar a otra historia. Quiero que abra conmigo su Biblia. Abra su Biblia si usted la trajo, y si no, abra su celular y vea en Números capítulo 14. En Números capítulo 14, vamos a ir ahí. En Números 14, voy a decirle en qué verso. En el verso 11, vamos a ver una historia bien interesante. Números 14, 11. Dice la palabra de Dios ahí que Dios también tuvo un problema ahí con el pueblo de Dios. Y vemos cómo ahí sí encontró un hombre que peleó por su pueblo. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Una vez más, Dios se siente indignado. El pueblo está haciendo cosas incorrectas. El pueblo está ofendiendo a Dios. El pueblo está hablando de volverse a Egipto. Dios los había sacado con mano poderosa y estaban hablando de apedrear a Moisés y a Aarón. Estaban hablando de volvernos a Egipto, donde estábamos mejor. ¿Será que Dios nos sacó al desierto para matarnos con nuestras mujeres y nuestros niños? Estaban difamando a Dios, estaban culpando a Dios. Y entonces Dios les dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán
con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y entonces Dios dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, le dice a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y vea lo que hace Moisés, levanta un vallado. Levanta un vallado, detiene a Dios. Detiene la destrucción inminente. La destrucción puede venir por dos lados. La destrucción te puede venir por el mismo diablo, o la destrucción también te puede venir en forma de juicio por Dios. Dios también genera un juicio y también en ese juicio mata. Y usted puede ver cuántas veces el pueblo de Dios en el desierto caían. ¿Por qué? Porque se rebelaban. Entonces vea lo que está pasando aquí. Dios le está hablando a Moisés, no te preocupes Moisés, estos cabezones yo me los acabo. Te voy a dar un mejor y más grande pueblo. Tú tranquilo, yo me encargo. Y dice aquí, yo los heriré de mortandad, verso 12, y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, a los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, vea lo que es levantar el muro, vea lo que es levantar el vallado. Ahí en ese verso 17 queda bien marcado cómo usted debe levantar un vallado alrededor de su vida, de su matrimonio, de su familia, de su iglesia. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Y qué estamos viendo ahí? Un Moisés que se levanta como ese hombre que va a ser muro, que va a ser muralla, que va a detener a un Dios que viene furioso. Pero acá en Ezequiel no encontró a nadie, no hubo un Moisés que le hiciera alto. No hubo alguien que dijera, ¿qué vas a hacer, Señor? No. Les avisé, les demostré su pecado y aún así no hubo a quien le importara. Van todos cautivos a Babilonia 70 años. Y destruyó y permitió que les llegara a ellos el problema. Amados, el vallado es fundamental para nuestra vida espiritual. Usted como yo debemos aprender a ser vallado. Usted como yo debemos aprender a orar por nosotros mismos, porque todos pecamos. Por nuestros matrimonios, porque nuestros matrimonios fallan. Por nuestros hijos, porque nuestros hijos se rebelan. Por nuestras iglesias. Porque hay mucha gente cabezona dentro de la iglesia. Mucha gente que en lugar de ayudar, destruye. Tenemos que levantar un vallado para impedir que el mal se acerque a nosotros y a nuestra casa. Así que cuando oramos, cuando hablamos con Dios como lo hizo Moisés, este cerco se forma y levanta un muro espiritual de protección donde los dardos del enemigo no pueden entrar. Este cerco no permite que cualquier enfermedad, cualquier miseria, cualquier accidente, etcétera, nos toque. Podemos estar seguros de que estamos a salvo porque hemos establecido límites, los cuales nuestro enemigo no podrá quebrantar. Cuando usted ora y clama por la sangre del Cordero, usted está poniendo límites, como los puso el pueblo de Dios cuando marcaron las puertas y dinteles de las casas con la sangre del Cordero. El espíritu de muerte pasó enfrente de ellos y fue a reventar a los primogénitos de Egipto. No tocó a los primogénitos de Israel. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero había sido puesta. Y cuando usted ora, la sangre del Cordero está siendo puesta sobre su vida. Tenemos que hacerlo.
Tenemos que hacerlo porque nadie está exento de las maquinaciones del diablo. Su deseo es destruirnos para que el plan de Dios no se cumpla, queriendo acabar con todo lo que Él nos ha dado. Recordemos que en Juan capítulo 10 dice la palabra de Dios que el diablo es un ladrón, que vino a robar, matar y destruir. Por eso vemos tantas familias destruidas. Vemos hijos en rebeldía, vemos hijos en droga, vemos hijos atados al alcohol, vemos matrimonios jóvenes en divorcio. Es así porque no oran para que su casa no fuera tocada. Así que no hay alternativa, amados. Tenemos que orar para no ser vulnerables a algún ataque, que todo lo que quiera destruirnos, el diablo, quede sin efecto. Como en el caso de Daniel, que cuando fue echado al foso de los leones, aunque los malvados pretendieron dañarlo, nada pudieron hacerle porque la protección espiritual que tenía era tan grande que no pudieron tocarlo. Pero Daniel oraba mañana, tarde y noche. Él cuidaba su muro. Por este muro no van a poder entrar. Así que no debemos dejar nuestro vallado aportillado. ¿Y qué es aportillar? Bueno, sabemos que aportillar es romper una muralla o pared para poder entrar por la abertura que se hace. Cuando usted hace un defecto en la pared, cuando usted rompe un pedazo, por ahí usted puede entrar. Aportillar es dañar una pared, es dejar una grieta, es dejar un hueco, es dejar un espacio por donde el enemigo puede entrar a robar, matar o destruir. Eso es aportillar. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 8, se nos advierte una advertencia muy seria. Eclesiastés 10, 8. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Cuando usted permite que su muro esté roto, o usted mismo lo rompe por su desobediencia, por su rebeldía, por su obstinación, lo que lo está esperando del otro lado del muro es la serpiente lista para atacar. Y esa es una advertencia bien seria. Cuando no oramos protegiendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra iglesia, le estamos dando una oportunidad al diablo de que por ahí impacte nuestra vida, inyecte su veneno. En este versículo Dios dice que tenemos un enemigo, la serpiente. Y aunque no lo podamos ver, sabemos que es real. ¿Por qué? Porque hay testimonio de su existencia. Basta con abrir los periódicos, poner el celular en las noticias, prender la tele, para ver los sucesos estremecedores de la noche o de un día antes, para darnos cuenta de los asesinatos de la noche anterior, para ver las huellas que quedan impresas en la violencia doméstica, en los divorcios, en los suicidios, en todo el ataque a las mujeres, a los niños, en los secuestros, en los abortos, en los daños a los niños, violaciones a los niños, en la promiscuidad, la pornografía infantil, en los embarazos, en todo lo que viene de lujuria, de brujería, de idolatría, todo lo que ya se enseña en un periódico. Y usted dice, yo no veo al diablo, pero veo lo que hace. Usted puede llegar a la casa y decir, no veo a mi esposa, pero yo creo que aquí estuvo porque la comida está caliente, alguien la tuvo que calentar. Veo que vino mi esposa porque en la mañana que me salí dejé la cama extendida y veo que ya está tendida. No se tendió sola. Y aunque no la veo, digo, aquí estuvo mi esposa. Lo mismo pasa con la serpiente, lo mismo pasa con Satanás. Quizá tú no lo veas en tu casa, pero puedes ver el problema que hay en tu casa. Sinónimo de que el diablo ha estado trabajando tranquilamente. ¿Por qué? Porque tu vallado está aportillado. Por esta razón debemos hacerle frente a nuestro adversario invisible con armas que no pertenecen a este mundo. Nuestras armas no son físicas sino espirituales, para deshacer las obras del maligno.
Ahora bien, nuestra mente, nuestra cabeza debe ser amurallada. Nuestra mente, nuestra cabeza tiene que ser amurallada. ¿Por qué? Porque nuestras acciones son producto de nuestros pensamientos. Pienso, luego existo. Entonces, todo lo que digo, la manera en que me comporto y las reacciones involuntarias que tengo son el resultado de mis ideas, de mis creencias, de mis sentimientos y mis motivaciones engendradas en mi mente, o pueden ser también las saetas, los dardos de fuego, pensamientos pecaminosos que me llegan por medio de la potestad del aire. Hablamos de la potestad del aire. Antes como que no entendíamos la potestad del aire. Los que son como lloviznando de esta generación, cuando éramos niños no entendíamos mucho la potestad del aire, pero hoy sabemos lo que es la potestad del aire. Hoy sabemos cómo todos los medios de comunicación están pervertidos, cómo todos los sistemas de comunicación tienen un solo propósito, tienen una agenda de destrucción de la moral, de acabar con los valores. Si aprendemos a identificarlos, nos protegeremos del cazador. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Sí, él vino a robar, matar y destruir, y quiere acabar con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestra economía, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Así es que el que esté firme, cuide de no caer, porque siempre vamos a ser tentados. El mismo Señor Jesús fue tentado. Así es que el distraído, el que vive sin oración, el que vive sin compromiso para con Dios y su palabra, es el más vulnerable a abrirle las puertas o rendijas al vallado en su mente. Y no basta con decir, bueno, pero yo me congrego en gracia abundante. No basta con venir a la iglesia los domingos o con participar de la Santa Cena. Si no meditamos todos los días, si no oramos todos los días, si no levantamos muralla todos los días por medio de la palabra de Dios, entonces estamos propensos a que nuestra muralla, la que decimos tener, esté aportillada. Todo pensamiento entonces debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Llevarlo cautivo a los pies del Señor, y si no está de acuerdo el Señor con su voluntad, mandarlo, como hacemos con la computadora, a la basura. Ni verlo más, a la basura. No reciclarlo, no dejarlo en stand-by. Esto no es de Dios, a la basura. ¿Sí? Entonces, una vez que le das entrada a un pensamiento malévolo, que juegas con él, al fin que ¿qué pasa? No pasa nada si nada más pienso tantito, si nada más veo tantito, si nada más oigo tantito. No pasa nada. No, sí pasa. ¿Por qué? Porque tu valla, tu muro se está quebrando. Estás aportillando tu defensa. Y acuérdate que detrás de la muralla está la serpiente esperando, dame una oportunidad y te muestro lo que quiero hacer. Por eso el apóstol Pablo nos deja una ordenanza clara. Y dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura. ¿De cuánta? De toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, estar firme contra las acechanzas del diablo. Si usted no está bien protegido, si usted no está bien vestido, usted es vulnerable. Y lo podemos recordar, lo podemos ver físicamente cuando vino la epidemia del COVID. ¿Cómo andábamos los médicos? Bueno, los que estaban en contacto con el COVID, andaban como amurallados, andaban como astronautas. Y sabían que si se les rompía el uniforme, contaminado. Ya estás en la lista de los probables que van a probar el tubo. Así que los médicos andaban como astronautas. ¿Para qué? Para ponerle un vallado al virus, para que el virus no pudiera entrar. Entonces, amados, los peligros están al orden del día. El maligno constantemente está mandando sus dardos de fuego. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos cubrirnos o vestirnos con toda la armadura y no dejar un hueco o un espacio por donde penetren los dardos venenosos del maligno. Como les repito, el Antiguo Testamento es un manual de vida para nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando usted revisa el Antiguo Testamento, usted se da cuenta de lo que pasó históricamente y dice, eso me puede pasar a mí ahora espiritualmente. Lo que le pasó a aquellos en lo físico, a mí me puede pasar en lo espiritual. Y podemos ver una triste historia. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 34. Un hombre disparó su arco al azar, diga conmigo al azar, e hirió al rey de Israel, Acab.
por entre la juntura de la armadura. ¿Qué quiere decir? Bueno, que para poderse mover, la armadura tiene piezas que tienen cierto juego para que él se pueda mover. Pero por la juntura de la armadura, por una partecita que debía estar bien cerrada, pero que en ese momento estaba abierta, ¡pum!, por ahí entró la flecha. Un guerrero tiró al azar, a ver, declaro la guerra contra, al que le caiga, ¡pum!, le cayó acá. Y él dijo a su cochero, da vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Ahora vamos a entender esta historia para que usted capte la importancia de la vestidura, para que usted capte la importancia del levante muro, haga vallado, ore, ore, ore. Vamos a ver el contexto de esta historia. Usted puede ver ahí mismo, en el capítulo 1 Reyes 22, pero en el verso 29 se nos da el trasfondo. Dice que el rey de Israel, el rey Acab, el rey Acab y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galat. Y el rey de Israel, Acab, le dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Normalmente cuando el rey iba a la guerra, él no se cambiaba. Los que se vestían de soldados eran los soldados. Los que se ponían la armadura, el casco, todo el peto, toda la espada, eran los que iban a pelear. El rey acá en su carruaje, en su vestidura, desde acá dirigiendo, toquen esta trompeta, retirada, avancen. Pero entonces el rey Acab le dice a Josafat, mira, tú tráete tu vestidura, tú sí vente en tu carro de lujo. Yo esta vez me voy a disfrazar. Me voy a disfrazar de soldado y voy a entrar a la batalla. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, pero el rey de Aram, el enemigo, había ordenado a los 32 capitanes diciendo, no peleen contra chicos ni contra grandes, sino contra el rey de Israel. Al que quiero es Acab. Te busca vivo o muerto. La guerra es contra un solo hombre, contra Acab. Así que cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat porque vieron el carruaje real y vieron a un hombre vestido con su corona y con su bonito vestuario de rey, dijeron, es él, y se le fueron todos como moscos. Y cuando Josafat se da cuenta que le están cayendo encima, grita, yo soy Josafat, yo no soy Acab. Y entonces dice, no, a él no lo toquen, la bronca no es contra él, nos dijeron que era Acab. Y lo dejan ir. Pero cuando se retiran todos, alguien dice, qué lástima. Y tira la flecha al aire. ¿Y a quién creen que le dio? Acab, al que se andaba escondiendo. Pregúntale al lado, ¿vienes disfrazado de cristiano? ¿Vienes disfrazado de cristiano? Porque mucha gente se congrega disfrazada de cristiano, pero son más mundanos que una cerveza bien fría. Aquí sí, alabaré, pero afuera son diablos. De lunes a sábado, el pecado en todo lo que pueden. El domingo nos disfrazamos de cristianos. Vamos a la iglesia, agarra la Biblia. ¿Alguien vio mi Biblia? Porque tengo que ir a la iglesia. Quizá entre todos los reyes de Israel, escuche, la Biblia señala a Acab como el que provocó. Él provocó más a ir a Dios que cualquiera otro antes o después de él. Acab provocó a Dios. Así que yo pienso que cuando ese hombre dijo, a ver qué pasa, la flecha la dirigió Dios. Dijo, el que andas buscando. Y ya le diste. La vida de Acab, amados, para terminar, nos ofrece un buen ejemplo de los pasos que nos conducen a la destrucción de nuestra vida y a la condenación eterna. Y es la vida que retrata a mucha gente disfrazada de cristiana el día de hoy, que como él han decidido hacer caso omiso de la palabra. No quisiera decirte como Lolita, la del barrio, ¿cómo se llama? Paquita, la del barrio. Pero dile al de al lado, te están hablando inútil. Yo no quisiera que seas de esos que nada más vienes a oír y no pasa nada en tu vida.
Yo no quisiera que nada más vengas a oír y diga, ya cumplí, como cuando yo de niño iba a misa y después de misa me iba al cine y mi secreto para volver a casa era llevar el misal y decir, mira, si fui a misa y después de ahí me fui al cine. Yo espero que usted no venga a cumplir. Yo espero que usted venga a recibir y diga, mi vida es para Cristo. Diga conmigo, mi vida es para Cristo. Mi vida es para Cristo. Aunque sea, simúlelo. Aunque sea, vístase, disfrácese de cristiano. Pero su vida tiene que ser para Cristo. Porque o la agarra a Cristo o la agarra al diablo. Usted dice a quién le sirve. Usted dice a quién le sirve. Usted dice a quién honra. Ellos, el pueblo, no estaba honrando a Dios. Por eso le dijo, me los voy a acabar. Voy a traer a los babilonios. Ellos se los van a llevar cautivos. Voy a darle 4 pasos sacados de este pasaje de la vida de Acab. Paso número 1. El problema empieza cuando deliberadamente nos entregamos al pecado. Cuando usted sabiendo que es malo algo, usted lo sigue haciendo. Cuando usted sabiendo que esto es malo, usted lo sabe. El Espíritu Santo se lo revela, el Espíritu Santo le convence de pecado, justicia y juicio, pero usted lo sigue haciendo. La Biblia dice que Acab no solo se entregó a los pecados de Jeroboam, sino que también le fue cosa ligera a tal punto de que llegó a adorar y a construir altares a Baal y a Acera. Se le hizo chiquito el pecado, fue a más. Por eso fue de los que más irritó a Dios. Además de eso, violó la ley de Dios al unirse en matrimonio con una mujer pagana llamada Jezabel, la cual lo inducía a hacer lo malo, y también por influencia de ella persiguió a los profetas de Dios en Israel, tratando de erradicar el culto a Jehová y estableciendo sus falsos profetas que apartaron a Israel del Dios verdadero. Segunda cosa, no se arrepienten ni aún en medio de las pruebas. Les está yendo mal y ni aún así voltean al cielo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel, porque sabía que Elías había orado para que cesara la lluvia. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Para esta época Israel estaba atravesando una sequía terrible, y Acab era responsable de ello, ya que había inducido a la nación a la idolatría, y por tal motivo Elías oró y no llovió por 3 años, al tal punto que el agua y alimentos empezaron a escasear. Y cuando Acab vio a Elías, lo culpó de la situación de la nación, sin entender que era su pecado el responsable de todo. Otro paso que nos conduce a la destrucción es no arrepentirnos en medio de las pruebas más difíciles. Mucha gente está sufriendo gravemente por causa de su pecado, pero se niegan a arrepentirse, ni aún muriéndose. Quieren seguir luchando por resolver sus problemas sin saber que sus pasos le están conduciendo a la condenación. Paso número 3, no valorar lo bueno que Dios hace. Yo le pregunto aquí, ¿a alguien le ha hecho algo bueno Dios aquí? A unos cuantos, los demás están en proceso. ¿A alguien le ha hecho algo bueno Dios aquí? Bueno, ya llegó el resto. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay gente que no valora lo bueno ni lo malo, que no responde a Dios. Acab no pudo decir que no gozó de la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno con todos y Dios no hace excepción de personas. Dios hace llover para buenos y para malos. Cuando Ben-Hadad, rey de Siria, atacó la nación de Dios, Dios le dijo a Acab que lo respaldaría. A pesar de lo cabezón que era, Dios le dijo, pero te voy a respaldar. Tú vas a derrotar a tu enemigo. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y a los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. ¿Por qué pudo vencer a Acab a sus enemigos? Porque Dios le dijo, pero te los voy a entregar. Muchas personas son como Acab, que ni con las pruebas, por un lado, ni con las bendiciones, por otro, se deciden a seguir a Dios. Esto es algo común en los seres humanos. Por ejemplo, Dios hacía llover a un lado y daba sequía en otro lado, para ver quién respondía. Bueno, ni los de la sequía buscaban a Dios, ni los de la lluvia daban gracias a Dios. O sea, nadie buscaba a Dios. Nuestro Señor Jesús lo dijo de esta forma.
explicando este fenómeno tan raro de que ni en las buenas ni en las malas buscas a Dios. Dijo Jesús, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lamentaste. En pocas palabras, ni en las buenas ni en las malas respondiste. Número 4, paso número 4, no obedecer la palabra de Dios. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Por qué? Porque ellos no estaban oyendo a sus verdaderos profetas. Entonces dijo, voy a darte profetas falsos. El profeta Micaías le advirtió, antes de ir a esta guerra, que si iba a la guerra moriría, pero no le hizo caso. Más bien lo mandó a la cárcel por haberle dicho, no vayas a esta guerra porque aquí vas a morir. Ya Dios le estaba avisando, ahí vas a morir. El profeta se lo estaba diciendo, pero no le creyó, lo metió a la cárcel y mejor se fue a la batalla. No era la primera vez que Dios lo amonestaba. La primera vez que Dios le declaró su ruina fue cuando permitió que su esposa levantara falso testimonio contra Nabot. ¿Se acuerda? Aquel hombre que tenía una campiña chiquita. La otra ocasión fue cuando desaprovechó la oportunidad que Dios le dio cuando dejó ir libre al rey de Siria. Nadie puede decir que Dios no le advertía de las consecuencias de sus pecados. Lamentablemente creen que pueden evadir y burlarse de Dios. Pero el apóstol Pablo nos advierte que nadie, absolutamente nadie, puede burlarse de Dios y que es lo que el hombre siembra, lo que el mismo hombre cosecha. Concluyo. Acab murió desangrado y así cumplió la palabra de Dios dada por boca de todos sus profetas. Muchas personas hoy en día han sentido la amonestación de Dios por sus pecados, pero aún así se niegan a arrepentirse. Si Acab se hubiera arrepentido, hubiera salvado su alma. Pero nosotros no esperemos a terminar como él, ya que tarde que temprano pagaremos por nuestras maldades si no nos apartamos de ellas y nos arrepentimos. Por lo tanto, como mensaje final, es tiempo de levantar un vallado por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestra iglesia. El mundo está de cabeza, el mundo va peor. En términos espirituales, un vallado es un cerco de protección espiritual que se levanta a nuestro alrededor de nuestra casa y de nuestra familia, aún de nuestra iglesia, mientras nos sometemos y nos acercamos más al Señor en oración, ayuno y santidad. Cuando nos esforzamos por vivir una vida tanto espiritual como secular en obediencia, el mismo Dios levanta un cerco de protección, un vallado de protección a nuestro alrededor de nuestro hogar y de nuestra familia, para impedir que el enemigo y sus demonios puedan hacernos daño. Y si nos mantenemos en fidelidad, porque no nada más se trata de levantar el muro, sino de mantenerlo de pie, no aportillarlo. Si nos mantenemos en fidelidad y en obediencia, ese vallado permanecerá firme a nuestro alrededor. Pero cuando comenzamos a descuidarnos, sin percatarnos, comenzamos a abrir brecha y a aportillar ese vallado de protección, permitiendo que cualquier sabandija espiritual, demonio, malicia o ataque del enemigo penetren el muro de protección y nos muerda la serpiente. Es por esta razón que debemos obedecer el mandato de Dios de velar y orar en todo tiempo, de vivir una vida en obediencia y santidad delante de Él, para que ese muro de protección, para que ese cerco de protección, para que ese vallado de protección no sea retirado de nosotros por causa de nuestra desobediencia y vayamos a quedar vulnerables a las acechanzas y ataques del maligno y sus demonios, quienes ciertamente no descansan en su misión de destruir a la humanidad, lo que tanto